Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches. Buenas, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Mm, Vamos a controlar la asistencia. Ok, a ver. Aliaga, Víctor Hugo. Arauco, Ariel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Barrientos, Marco Antonio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenas noches. Calle, Alejandra. Chuquimia, Cintia. Buenas noches, doctor presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chura, Ángela. Crespo, Hernán. Durán, Mariluz. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Han dicho que se calle? No me molesta. Soy trapero. Me voy a cambiar. Tu micrófono. Calle Avendaño. Durán, Mariluz, no está. Estoy, doctor. Le dije presente. Perdón. Enríquez, Guillermo. Flores, Nelson. Presente, doctor. Ok. Flores, Rolando. Presente, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok. Mayrana, Sofía. Buenas noches, doctor. Bueno, Buenas noches, doctor presente, Mayrana. ok. Buenas noches. Montesinos, Rafaela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Panoso, Pamela. Ramos, Ronald. Presente, doctor. Muy bien. Romero, Alan. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Robles, Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Muy bien. Continuaremos con nuestro avance. Vamos a ver. Hemos quedado. Hemos visto la terminología. Hemos hecho algunos ajustes. Ya. En esta primera parte hemos visto qué es un acuerdo o un convenio que se va a traducir luego en un tratado, es denominado, mejor dicho, un tratado internacional. Hemos visto cómo se clasifican estos tratados internacionales. También hemos visto la diferente terminología que se utiliza para cada uno de los documentos. Y vamos a ver ya las etapas sobre la celebración de los tratados. En la anterior clase hemos comenzado a ver dos puntos elementales que están relacionados con la celebración de los tratados. Hemos hecho algunos ajustes a la presentación para que sea un poco más didáctica, podríamos decir, y se pueda entender mejor esta parte. Esta celebración de tratados se va a dar producto de las relaciones internacionales que tienen entre estos estados. ¿Listo? Pueden ser entre dos, pueden ser entre más.
más estados. Producto de estas relaciones se van a presentar situaciones en las que va a adoptar un estado cuando se llegue a celebrar alguno de estos tratados. Primero, aparece la figura de un estado negociador. El estado negociador va a ser denominado aquel estado que participa en la elaboración y en la adopción de un texto, de un tratado. ¿Listo? El estado negociador no solamente va a ser considerado, no nos quedemos con la idea de que va a ser el estado que busca celebrar un tratado, aquel que da el primer paso, podríamos decir. No solamente es ese estado, sino la doctrina considera a todos los estados que van a participar en la elaboración de un texto que se va a redactar en el tratado. ¿Listo? Que luego se va a llegar a formalizar. Entonces, serán dos. Puede ser que, como en este caso, en este gráfico, tenemos a Bolivia y Argentina. Puede ser que Argentina quiera celebrar un tratado con nosotros en algún tema específico que puede estar relacionado con tema comercial, podríamos decir. ¿Listo? Entonces, Argentina toma la iniciativa. Va a buscar tener ciertas reuniones con la representación del Estado que tenemos allá a través de la embajada o directamente acá a través de su embajada puede propiciar estas reuniones para gestar esa celebración del tratado. ¿Listo? Entonces, llegan a un acuerdo, dicen muy bien, veremos las condiciones, veremos cuál va a ser el texto que se va a adoptar, va a prosperar esa idea. Entonces, los dos estados, a pesar de que Argentina haya sido el que ha dado el primer paso, como les decía, igual el estado que acepta negociar, que acepta llevar adelante este tratado, se considera como negociador. ¿Listo? Eso es algo que ténganlo por favor muy en cuenta. A veces uno se equivoca, se confunde y piensa que es el que inicia la negociación, el único estado negociador. Una vez que participan, elaboran en el texto que va a tener el tratado, si prospera ya este documento como tal y ambos consienten el formalizar este documento y llevarlo para que entre en vigor, dejan de ser estados negociadores y pasan a ser estados contratantes. ¿Listo? Son quienes han suscrito y han tomado la decisión de que se obliguen para que el tratado pueda más adelante entrar en vigor. ¿Listo? Esa es otra figura, otra denominación que adquieren los estados en esta etapa. Tercero, se va a considerar a un estado parte cuando éste ya consiente la obligación de asumir todas esas responsabilidades que ha establecido en el texto del tratado desde el momento en que va a entrar en vigor el documento, el tratado. ¿Listo? Entonces ya es considerado estado parte. Aparece también una figura cuando se denomina un tercero, un tercer estado, es aquel que no es parte de un tratado, pero
puede tener cierta relación. ¿Listo? Puede ser mencionado dentro de este tratado, pero eso no significa que se le esté generando una obligación de cumplimiento a ese tratado, sino va a existir cierta relación. En algún momento se lo puede mencionar como una posibilidad incluso de que pueda invitarle a que sea partícipe del tratado o que pueda tener cierta dependencia para que se apliquen ciertas cláusulas la participación de este tercer estado. ¿Listo? Es una figura que se llega a presentar. Entonces, en toda esta etapa grande que vamos a decir, la celebración de los tratados, un Estado va a ir adoptando diferentes facetas, diferentes denominaciones. Va a ser negociador, luego pasará a ser Estado contratante, luego llegará a ser Estado parte de un tratado cuando ya entra en vigor, ya ha cumplido con todas esas formalidades del tratado, ya se ha consolidado las obligaciones. Ahora veremos ya a detalle todas estas etapas de la celebración de los tratados. Les decía en la anterior clase, la principal norma que regula a nivel internacional es la Convención de Viena de 1969. Esta convención ha sido gestada en ese momento por un determinado grupo de estados que han acordado definir cuál va a ser o cuáles van a ser estas etapas que tienen que cumplir todos los estados que se adhieran y que sean parte de esta convención para que no existan diferentes procedimientos que de alguna forma incidan o perjudiquen en la formalización de estos acuerdos internacionales. ¿Listo? Entonces, esta Convención de Viena lo que hace es establecer ese procedimiento. ¿Qué debe hacer un Estado para consolidar, vamos a decir, la celebración de los tratados? Como es una norma, esta convención tiene un carácter general, posteriormente a la entrada en vigencia de la convención, la gran mayoría, casi todos los estados a nivel mundial, se han ido adhiriendo a esta convención, cosa de que en el momento de celebrar sus tratados no tengan etapas, procesos o requisitos internos que puedan tal vez obstaculizar o que puedan ser observados por el otro estado. ¿Ok? Entonces, acuerdan en tener una norma general que regule todo lo que implique la celebración de tratados. Son 6 las etapas que se tiene que cumplir para que un tratado entre en vigencia o entre en vigor, como se dice. ¿Listo? La primera es la otorgación de plenos poderes. Luego viene la etapa de negociación, la adopción del texto, la autenticación de este texto, la manifestación del consentimiento y finalmente la entrada en vigor. Vamos a ver cada una de estas etapas. Es importante ver también cuál es el marco normativo, ya en nuestro caso como país, Bolivia, cuál es el marco normativo que regula la celebración de tratados. Decíamos, a nivel internacional está la Convención de Viena, de la que nosotros también somos parte. Nos hemos adherido a la Convención de Viena de 1969. Por ende,
debemos cumplir lo que dice esta convención. La Constitución Política del Estado también, al ser la norma principal que refleja la voluntad democrática de la población de dotarse de esta norma fundamental que va a regular toda la institucionalidad, todos los sistemas jurídicos internos dentro del Estado. Entonces, va a ser también nuestra norma que da los lineamientos generales de cómo el Estado debe actuar para celebrar tratados a nivel internacional. Específicamente el artículo 258 nos dice que los procedimientos de celebración de tratados internacionales van a estar regulados en una ley. ¿Listo? En esa voluntad democrática se decide que sea una ley la que especifique y regule de forma muy puntual y especializada la celebración de tratados o qué debe hacer el Estado, nuestras instituciones a nivel internacional cuando tengan la responsabilidad de celebrar un tratado. Producto de ese mandato a ley, se elabora la ley 401, que es la ley de celebración de tratados. Esta ley, les decía, es producto de ese mandato de la Constitución que establece el procedimiento interno para la celebración de tratados internacionales. A manera de comentario, esta ley de celebración de tratados en un gran porcentaje va a tener un texto similar al de la Convención de Viena de 1969, específicamente en temas procedimentales. ¿Por qué? Les decía, no podemos contradecir una convención internacional de la que nosotros somos parte. ¿Listo? Sí vamos a poder puntualizar en detallar cuál será la instancia interna que se encargue de la negociación, de la adhesión, quién emanará ya los plenos poderes y otros elementos, pero ya que están más relacionados con una cuestión interna del Estado. ¿Listo? Eso, no se olviden, son las tres normas que van a regular, en nuestro caso, como país, como Estado boliviano, la celebración de tratados internacionales. Vamos a ver la primera etapa, la otorgación de plenos poderes. El nombre ya nos dice de qué se trata, ¿no? Un pleno poder es autorizar, dar a través de un documento oficial la facultad a una autoridad, a un representante del Estado para que pueda ya sea negociar o llegar a suscribir también un tratado internacional. El artículo 6 de la Convención de Viena nos dice respecto a los plenos poderes. Se entiende por plenos poderes a un documento que emana de la autoridad competente del Estado, por el que se designa a una o varias personas para que representen a este Estado en la negociación, adopción, autenticación del texto de un tratado para expresar su consentimiento. ¿Listo? Y a partir de esto se va a obligar respecto a cada una de las cláusulas que van a estar establecidas dentro de este tratado. Entonces nos quedamos con esa idea. Los plenos poderes es darle, es designar a esa persona que va a representar o a un grupo de personas para que vayan a negociar este tratado. Es un documento imprescindible. Si llega una delegación diplomática de un país asiático
o europeo, pongamos un ejemplo, llega una representación de Finlandia. ¿Qué tenemos que hacer? Y quiere negociar sobre un tratado comercial, la venta de ciertos productos nacionales. Primeramente, se les va a pedir que presenten estos plenos poderes para verificar si están o no habilitados de llevar adelante esa negociación. Lo mismo ocurre si nosotros vamos a otro estado y buscamos gestar estas reuniones de negociación para un tratado. Nos van a exigir que presentemos los plenos poderes. Esto es un documento imprescindible. Llegará, se recibirá, se verificará también el documento, si es correcto, si cumple con todos los protocolos para ser considerado como un documento oficial con un carácter diplomático. ¿Listo? Entonces, el artículo 7º de la Convención de Viena nos dice, para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse sobre un tratado, se considerará que una persona representa un Estado. Primero, esa delegación, ese grupo de personas o una persona que vaya a negociar, se la va a considerar como representante de ese Estado. Pero si presenta, te dice la Convención, los plenos poderes. Ese es un documento imprescindible para que se dé inicio de la negociación. Da una posibilidad la Convención de Viena en el inciso B. Te dice, si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias. ¿Qué significa esto? Que puede existir en algún momento, una negociación de un tratado donde no se hayan presentado estos plenos poderes, pero ambos estados han reconocido que esos representantes que han llevado adelante esta negociación, de alguna forma, representan, reconocen, vamos a decir, esa legalidad que van a tener ellos en cuanto a la representación. Le dan la legitimidad, mejor dicho, ¿no? A esa delegación diplomática. ¿Listo? Entonces, se da una salvedad la Convención de Viena. Por otro lado, nos dice, en virtud de las funciones que van a tener ciertas autoridades, no necesitan presentar los plenos poderes. ¿Quiénes son? Los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores. Por la naturaleza que ellos tienen, los presidentes no necesitan que alguien les otorgue un pleno poder para ir a negociar. Lo mismo un ministro de Relaciones Exteriores o un canciller, como se le denomina. La naturaleza de esa institución es justamente representar al Estado. Por ello, a estas autoridades no se les exige un pleno poder porque se entiende que ellos están ejerciendo una representación de un Estado. También se reconoce dentro de esa misma índole a los jefes de las misiones diplomáticas. ¿Listo? Puede existir una delegación diplomática que represente a un Estado. Esa delegación diplomática o esa misión diplomática va a tener una finalidad por el viaje que ellos van a tener. Va a estar fundamentado en un tema central. Entonces, como ellos tienen esa representación diplomática, tampoco se les puede exigir que presenten
los plenos poderes porque ya se están presentando como representantes diplomáticos por el asunto que se los ha convocado. ¿Listo? Eso. Y finalmente, tampoco es necesario exigir estos plenos poderes a los representantes que son acreditados por los estados ante una conferencia internacional, ¿listo? O ante una organización internacional o ante alguno de sus órganos. Ejemplo, tenemos nuestros representantes en la ONU, en la OEA, en otros organismos internacionales. A ellos no se les exigirá que presenten plenos poderes porque ya ostentan esa cualidad de representación de un Estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Entiende? Bien, doctor. Todo bien. Se le entiende. Gracias. Muy bien. Entonces, la otorgación de plenos poderes es la designación de representantes de un Estado para que puedan realizar gestiones necesarias para la celebración de tratados. Y eso de forma más concreta y sencilla. Les decía que dentro del marco normativo que regula la celebración de tratados está justamente esta ley 401. Esta ley nos dice en el artículo 6, que se refiere a definiciones, nos da esa definición de plenos poderes, indicando que es un documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar al Estado Plurinacional de Bolivia en cualquier acto relativo a celebración de tratados. Y a la ley le da esa definición a estos documentos sobre los plenos poderes. En el artículo 14 de esta ley, lo que es importante recalcar de este artículo, enfatiza, les decía, quién otorga los plenos poderes. Nos dice la ley que es la presidenta o el presidente del Estado quien otorga estos plenos poderes y son refrendados por la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros. Puede ser a otros ministros de Estado, pero tal vez que van a otorgar pleno poder a ciertos representantes porque tienen una relación con el sector que ellos lideran a nivel estatal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante de acá rescatar? Que otorga los plenos poderes por mandato ya de nuestra ley 401, en nuestro caso particular de Bolivia, es el presidente o la presidenta del Estado. ¿Y quiénes deben refrendar? Ese es otro requisito. Sí o sí tiene que estar la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ok? Pueden también refrendar las ministras o los ministros de Estado, de otras carteras de Estado, obviamente, cuando esté de alguna relacionado algún tema con el sector que ellos representan. ¿Listo? Eso es algo importante que hay que rescatar de esta ley en este punto. Pasamos al segundo, la segunda etapa, la negociación. ¿Listo? La negociación es la fase de debate, de intercambio de opiniones, de este proceso de celebración de tratados. ¿Cuál es el objeto de la negociación? Encontrar acuerdos. ¿Listo? Buscar y puntualizar en qué temas o en qué aspectos estamos llegando a un acuerdo. ¿Listo? Eso se resalta en esta etapa de negociación. Se dirá, en este punto llegamos a este acuerdo, en este otro esto, ya de alguna forma le estamos dando un esqueleto a lo que más adelante será la autenticación o la elaboración, la redacción, mejor dicho, del
documento. ¿Listo? El artículo 18 de la ley 401 nos menciona sobre las competencias para la negociación. Y nos dice que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tiene la competencia exclusiva para hacer la negociación. ¿Listo? Sí o sí tiene que participar el Ministerio de Relaciones Exteriores como un requisito que nos hemos puesto nosotros. También nos dice que se debe requerir la participación y el criterio de un ministerio o los ministerios que tal vez estén relacionados por sus atribuciones con el tema central o con el objeto central o con alguno de los puntos del tratado que se va a celebrar. ¿Listo? Pero quien lidera la negociación es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta ley también enfatiza en el caso de el patrimonio del Estado. Ustedes, si ven el artículo 339 de la Constitución Política del Estado, nos refiere justamente a los bienes y al patrimonio del Estado. Resguarda la Constitución de que este patrimonio es del Estado, es de la población, es de todos los bolivianos y le da ciertas características. En caso de que se vea la necesidad de tomar ciertos acuerdos que impliquen tener ciertas medidas al patrimonio de nuestro Estado, la ley manda a que sea la Procuraduría del Estado quien también participe, tenga una opinión sobre el texto y el documento que se va a redactar. ¿Listo? Por la temática que es delicada y por lo que la misma Constitución le ha establecido ciertas características al patrimonio de nuestro Estado. Finalmente, Doctor, sí, adelante. perdón, doctor. ¿Cómo interviene cómo vierte la opinión, digamos, la Procuraduría? A través de un informe. Se le dará parte del texto que se está redactando, del documento que se pretende celebrar, y se le pasará en consulta a la Procuraduría. Se revisará si la Procuraduría considera tener reuniones internas de aclaración, de complementación de información, puede solicitar, puede requerir, porque es un tema de Estado. Pero la forma de manifestarse por seguridad también es que emita un informe técnico jurídico respecto al tratado que se pretende celebrar. Si ese informe tiene o es considerado, mejor dicho, favorable la celebración de tratados, es como palabras sencillas, es decir, se puede llevar adelante la suscripción de ese tratado, entonces se llevará, prosperará, vamos a decir, la celebración de este documento. Pero si la Procuraduría emite un criterio mediante el cual identifica que no se puede llevar adelante, tiene elementos que son delicados respecto a la Constitución, entonces se puede desestimar cualquier tipo de negociación de estos tratados. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. A ti por la pregunta. ¿Cuál es el alcance de la negociación? El artículo 19 de la ley 401 nos va a determinar hasta dónde llega esta etapa de la negociación.
Se está cumpliendo nuestro primer tiempo. Les voy a pedir que luego vuelvan a ingresar al mismo.